Muchas bendiciones para todos, hermanos. Día domingo 27 de septiembre. Todavía estamos aquí por la gracia de Dios, esperando en que por causa de su misericordia, por causa de su favor manifestado sobre nuestra vida, podamos continuar adelante de acuerdo a sus pensamientos, los cuales no se parecen en nada a los nuestros, pues son más elevados. Podamos continuar adelante conforme a su voluntad. Bienvenidos y bendiciones a todos los miembros de la familia de fe, de la familia del Centro Cristiano de Fe, y a todos nuestros hermanos que de una o de otra manera están conectados con nosotros a través del Ministerio de Enseñanza, el Centro de Entrenamiento Ministerial, pastores amigos dentro del país, fuera del país, y a todos nuestros exalumnos del Centro de Entrenamiento Ministerial y a todos aquellos con los que estamos conectados espiritualmente por causa de nuestra fe, por causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por causa de la esperanza que nos ha sido dada. Bendiciones a todos los que se conectan y a todos los que están continuamente reportando, que están pendientes de esta transmisión. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios traiga revelación de su palabra esta mañana, la aplique a sus corazones, de manera que podamos continuar firmes en la esperanza que nos ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi deseo. Antes de ir a la palabra, pues vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude mientras meditamos en ella. Oramos. Padre, te damos las gracias por la vida, te damos las gracias por renovar tu misericordia sobre nosotros, te damos las gracias porque tú nos has ayudado hasta el día de hoy, porque tus bendiciones se han manifestado sobre cada uno de nosotros, tu paciencia, tu fidelidad, tu bondad. Tú eres digno de recibir la gloria, de recibir las acciones de gracias, y por eso venimos delante de ti para bendecir tu nombre y para pedirte que nos ayudes, nos hables y nos capacites para poder compartir tu palabra con otros. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos y te damos la gracia, bendito Dios. Amén. Aleluya. Muy bien, como ya he mencionado, o no lo he mencionado, como ya he establecido a través del inicio, de la pantalla de inicio, el tema de esta mañana es Yo soy la puerta. Y es que me he detenido en las declaraciones que el Señor Jesucristo hizo, en las cuales nosotros tenemos que estar fundamentados, porque esto es un cimiento de nuestra fe. El que por mí entrare será salvo, dice aquí la palabra de Dios. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan, capítulo 10 y versículo 9. Voy a detenerme en el capítulo 10 del Evangelio de Juan para poder llegar hasta esta declaración que el Señor Jesucristo hizo, para poder cimentar nuestra fe y recordar lo que podría servir de una manera muy clara para poder dirigir u orientar a las personas que están sin esperanza, sin Cristo, para poder dirigirlos y orientarlos a poner su fe única y solamente en nuestro Señor Jesús, pues Él hizo declaraciones que anulan toda posibilidad de que ningún otro líder religioso, si lo ponemos a Él en ese nivel, pueda compararse. Nuestro Señor es único, Él es la manifestación del Dios Todopoderoso, del Dios vivo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, y esos títulos, esas posiciones no pueden ser comparadas con nadie, absolutamente nadie. Y es que nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de su identidad, Él hizo declaraciones que anulan toda otra posibilidad. Incluso hablando acerca de su enseñanza, no puede ser comparada con ninguna otra más. Así que vamos a comenzar
a través de la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 10. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 4, para poder introducirnos en la meditación. Y ahí se encuentra escrito lo siguiente: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Interesante la manera en que el Señor Jesucristo está comparando la relación entre las personas y Él mismo con la relación que hay entre un pastor y las ovejas de su rebaño. Y Él dice varias cosas aquí que son sumamente interesantes de aplicar en el plano espiritual. Entender cuál es la aplicación en la relación de Israel con Dios y en la relación nuestra como iglesia con el Señor. Él revela que un ladrón no usa la puerta, sino que el ladrón va a evadir el poder ser visto por el portero, no va a usar la puerta como el acceso, sino que va a saltarse los muros, va a entrar por donde él no puede ser visto. Pero contrario a esto, el pastor sí entra por la puerta y el pastor es reconocido por el portero, quien le abre. Ahora, esta historia, esta alegoría o parábola o ilustración para dar una enseñanza, el Señor la toma de algo que era fácilmente entendible en el tiempo y según la cultura judía, puesto que los pastores acostumbraban sacar las ovejas durante el día para llevarlas a comer, para llevarlas al agua, pero en la noche era como una costumbre que muchos pastores con sus rebaños de ovejas se reunían en ciertos lugares que es lo que se conoce como el redil. Entonces ahí las ovejas se mezclaban, ahí los pastores descansaban y las ovejas permanecían con toda seguridad. Los pastores dejaban durante ese tiempo prácticamente al rebaño bajo el cuidado del portero y ellos regresaban al día siguiente para poder sacar sus ovejas. Entonces la práctica es que dentro de la relación que existe o existía entre los pastores y las ovejas, los pastores conocían a cada una de sus ovejas, a pesar de que se parecen a simple vista. El pastor conoce a sus ovejas, de modo que el pastor puede llamar a cada oveja por su nombre. Y hay videos donde se puede observar todavía en el tiempo presente a pastores llamando por nombre a sus ovejas, y las ovejas cuando oyen su nombre, así como nosotros podemos llamar a nuestra mascota, al perro, y inmediatamente presta atención y viene, el pastor llama a cada oveja por su nombre y la saca del redil. El pastor se va delante de ellas. Es interesante que esto nos habla acerca de la autoridad que el pastor tiene sobre sus ovejas y nos habla acerca de la posesión, la relación de posesión que hay. El pastor conoce sus ovejas, pero también las ovejas conocen a su pastor. Interesante también que hay una relación personal, de manera que las ovejas oyen la voz del pastor, reconocen la voz del pastor. Las ovejas siguen al pastor porque conocen quién es su pastor. Así que podemos entender que esta ilustración que el Señor Jesucristo está dando está relacionada con esa costumbre de su tiempo. Y es algo que Él quiere tratar de aplicar en el ambiente espiritual, dando a entender que el verdadero pueblo de Dios, lo que somos ahora como iglesia, y en aquel entonces Israel, el pueblo de Dios,
debemos mantener esa comunión, esa relación con Dios, de manera que podemos identificar la voz de Dios, estar atentos para oírle y seguir su voz, porque Él va a guiarnos hacia los pastos, hacia el alimento, hacia el descanso. Y es que es una bendición ser pastoreados. La palabra de Dios nos cuenta aquella historia de cuando el Señor Jesús vio multitudes y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. Fue una idea de Dios poner pastores, levantar líderes, personas responsables de un grupo de personas a las cuales debían alimentar, aconsejar, dirigir, interceder por ellos y ser servidores a favor de ellos para cuidar esas ovejas. Fue una idea de Dios, es un invento de Dios el levantar pastores. Así como ha sido un invento, una idea del diablo levantar falsos pastores, falsos obreros, ministros fraudulentos para poder causar daño al rebaño. Así que el Señor está hablando en su tiempo, en su ambiente, de la realidad que existía en aquel tiempo, en el cual Él quiere referirse a los líderes religiosos como personas que no habrán de cumplir con la misión o con la función que Él había determinado para la labor pastoral. Y es que el Señor Jesús continúa diciendo que las ovejas no van a oír al que no es su pastor. No van a oír al extraño, y entendamos que él estaba haciendo una referencia hacia sí mismo, como posteriormente se revela. Veámoslo en el verso 5. Al extraño las ovejas no lo van a seguir, sino que van a huir de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces la idea aquí es, entraba un pastor de otro rebaño, las ovejas están oyendo a cada pastor llamando por nombre a las suyas, pero cada oveja reconoce la voz de su pastor en ese contexto de cuidar animalitos. Y como ellos no conocen la voz de los extraños, aunque dijeran su nombre, ellas van a apartarse, no van a seguirlo. Aunque alguien diga su nombre, como ellas reconocen la voz del pastor, de su pastor, ellas no siguen a un pastor extraño. Entonces, en ese contexto natural de cuidar ovejas, el Señor Jesús está tratando de dar una enseñanza espiritual con relación a la condición de Israel, el cual en aquel tiempo tenía a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, como el liderazgo espiritual que tenía que guiarles, como los que conocían la ley e interpretaban la ley, aunque de una manera incorrecta, legalista, sin el corazón correcto. Y por eso el Señor Jesús quiere hacer un enfoque relacionado con que estos son pastores extraños y que las ovejas no pueden seguir esa voz extraña que están oyendo, porque no pueden reconocer en ellos la autoridad ni la relación de posesión. Ahora, en el verso 6 dice que esta alegoría, Jesús está hablando, como siempre él usaba parábolas. Él está hablando de una manera figurada, ilustrando. Verso 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Y no es algo que pueda sorprendernos. La Biblia dice que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que aquí, al igual que como pasó con Nicodemo en su conversación con el Señor, los judíos no entendieron qué era lo que Jesús estaba tratando de decirle. ¿Qué es esto de que el ladrón se va a asaltar la puerta, pero que el pastor sí entra por la puerta y que el portero le abre y que las ovejas le siguen? ¿Qué es lo que está queriendo enseñar el Señor con esto? Tal pareciera que no hay ningún sentido, porque es algo natural a lo que ellos estaban acostumbrados y no hay nada espiritual, aparentemente, en ello. Pero lo que podemos entender es que Jesús, tratando de hacer unas aplicaciones espirituales de la relación de Israel con Dios,
Él quiere tratar de poner en la mente de ellos que el redil es el pueblo judío. O sea, es el lugar de seguridad, Israel. El pueblo judío era el lugar donde todos podían sentirse seguros y guardados. Ahora, en nuestro tiempo, el redil es la iglesia. Y la gente debería de poder sentirse segura dentro de la iglesia. Desgraciadamente no es así. Al igual que tampoco en el tiempo del Señor, la gente se sentía segura en ese ambiente de la cultura y de la religión judía por causa de la falsedad y la hipocresía que existía en ese tiempo. Ahora nosotros tenemos un ambiente de gran confusión religiosa, grandes conflictos en cuanto al conocimiento de la palabra, gran confusión doctrinal, y aún dentro de la iglesia no hay seguridad para muchísimas personas. Entonces entendamos que dentro de la alegoría, hablando espiritualmente, el redil era la nación de Israel, el pueblo judío. En nuestro tiempo, el redil se refiere a la iglesia, el lugar donde podemos estar seguros, todos los que somos ovejas del rebaño de Dios. Ahora, la puerta vendría a ser la revelación, el conocimiento. La puerta por la cual entra el pastor es la revelación, el conocimiento que autentica la identidad del pastor. Para nosotros la puerta que nos permite entrar a la iglesia es la sana doctrina. Entendamos esto, al final viene a resultar sencillo. Nadie va a ser parte de la verdadera iglesia si no es a través de la sana doctrina. Porque las doctrinas heréticas como la de los testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, cualquier movimiento pseudo cristiano, no permiten que la gente entre a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de la verdadera iglesia. El sistema católico con todas sus herejías y sus mentiras no es la puerta a través de ese conocimiento falso que proclaman, no es la puerta para poder ser parte de la verdadera iglesia, por más que ellos proclamen y griten a los cuatro vientos de que ellos son la iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Creo que fue esta semana que coloqué, de nuevo publiqué un mensaje, un video que encontré de un sacerdote muy anciano que dice que todos los días las personas pueden sacar almas del purgatorio y que él ha sacado como 33,000 almas en toda su vida. Hay tanta mentira, hay tanto engaño y hay tanta gente engañada. Es la revelación de la palabra, es la sana doctrina, la puerta que nos permite entrar para ser parte de la verdadera iglesia. Desgraciadamente, con tantos grupos de iglesias que existen ahora, tantas iglesias modernas, tanta confusión doctrinal, hay gente que piensa que es parte de la iglesia, pero no lo son. Mientras hay un conflicto en la fe, por permanecer en la fe por causa de las tentaciones, por causa de las confusiones doctrinales, mientras hay una lucha en el creyente por mantenerse en obediencia, en el temor de Dios. Por el otro lado, el enemigo ha logrado enredar a muchos y creen y se proclaman ser aquellos que tienen la revelación de la palabra. Ahora, el ladrón se refiere a los líderes malos. El ladrón es todo aquel que sin el corazón correcto lo que va a tratar de hacer es beneficiarse de las ovejas. Y esto era una relación, era una verdad en el tiempo del Señor Jesucristo. El ladrón sí es identificado en el verso 10 como una referencia al diablo y a todos los líderes que el diablo ha levantado. Pero el ladrón también es el líder malo. El que en el tiempo del Señor Jesucristo ocupaba simplemente su posición para poder tener gloria en los hombres, para poder exhibirse. Y en términos generales, el ladrón es el diablo y sus servidores y todos los falsos líderes, falsos ministros que se han levantado en todos los tiempos y en este tiempo. Esa es una referencia también la cual el Señor ocupa cuando habla del extraño. El extraño vienen a ser los maestros religiosos. El extraño en el tiempo de Jesús nos habla acerca de los líderes que Israel tenía. Ahora, en nuestro tiempo, el extraño son los mercaderes del evangelio. La gente que hace negocio con el evangelio del Señor Jesucristo. Así que podemos ver que en realidad, aunque el Señor estaba hablando de algo,
natural que los judíos podían entender como algo a lo cual ellos estaban acostumbrados, espiritualmente ellos no encontraban ningún sentido, no encontraban ninguna aplicación. Y por eso es que en el verso 6 dice, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, como no entendieron de qué estaba hablando el Señor, al hablar acerca de entrar por la puerta, al hablar del verdadero pastor y la relación con las ovejas, y de los que no eran pastores de sus ovejas, y de los que eran ladrones, como no entendieron, ahora, en el verso 7, Jesús retoma su enseñanza y sigue con la alegoría. Sigue de una manera figurada, ilustrando lo que él trata de compartir aplicado al plano espiritual. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Vea esto. Como no entendieron lo que él estaba hablando acerca del que era pastor con una relación con sus ovejas, él ahora reenfoca la manera de explicar las cosas, pero ahora él dice que él es la puerta. Jesús habla con ellos y les dice, yo soy la puerta de las ovejas. En el anterior, el portero le abría la puerta al pastor y él está introduciéndose como el pastor. Pero aquí él está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces establecemos esta verdad espiritual universal que no puede ser cambiada. La puerta es Jesús mismo. La fe en el Mesías es fundamental. La fe en Jesucristo, como él le dijo a los judíos, creen en Dios, crean también en mí. Como le dijo a los fariseos, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Y es que el creer en Jesús es algo fundamental, radical, que no puede ser sustituido por obras, por dinero, ni por una buena conducta. Creer en Jesús, la justificación por medio de la fe en Cristo, es fundamental en nuestra relación con Dios. Entonces Jesús es la puerta de entrada, ¿a dónde? Al reino. Solo por Jesús se puede entrar al reino. Solo por Jesús nos podemos acercar al Padre. Solo por Jesús entramos a la iglesia. La fe en Cristo, en su identidad, su sacrificio, su resurrección, su reino, su venida, es fundamental para la salvación. Entonces, entendamos esto y proclamémoslo. Jesús es la puerta. Él es la puerta de entrada para poder accesar el reino de Dios. Es la entrada a la gloria. Jesús nos abrió el camino y Él es la puerta para poder llegar al Padre. Jesús, en todas estas maneras en las que Él hablaba, como cuando Él dice, yo soy el camino, Él está refiriéndose a cualidades, Él está refiriéndose a acciones propias de aquel elemento o de aquella figura de la cual Él está hablando. En el caso de la puerta, una puerta sirve para entrar, para tener acceso a algo. Entonces Jesús está diciendo, ustedes pueden entrar al reino. Ustedes pueden acercarse al Padre solamente a través de mí. Así que Él insiste. Verso 7. Yo soy la puerta de las ovejas. En el verso 8, Él agrega, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí es necesario aclarar que definitivamente el Señor Jesucristo no estaba hablando acerca de los profetas. No. Los profetas hablaron acerca de Él. Los profetas trajeron la revelación que servía como el conocimiento fundamental para poder edificar la fe en el Mesías. Él se estaba refiriendo a los fariseos que con toda su hipocresía, un corazón malvado y aquella actitud de rechazo y de indiferencia que tenían incluso registrada en el libro de Malaquías, llegaron al punto de decir, ¿qué fastidio es esto?
estar matando animales, derramando la sangre, presentando sacrificios. Ellos no entendían que eso compraba su vida. Obtenían el perdón, por así decirlo, por causa de los sacrificios, por causa de la sangre derramada. Y llegaron a decir, qué fastidio es esto, y Dios los reprende por causa de esa hipocresía, por causa de esa actitud superficial y de menospreciar a Dios, menospreciar las ofrendas, menospreciar las fiestas y las ordenanzas que Dios había realizado, que había dado. Así que Él no está hablando de los profetas, no. Él está hablando acerca de los líderes religiosos que habían venido para aprovecharse. Y esto es algo que podríamos enfocarlo de una manera universal. Los ladrones, los salteadores, todos aquellos que vienen como en el nombre del Señor, vienen con la pantalla de predicar la palabra, de presentar la palabra, de presentar un mensaje de salvación, pero al final lo que están buscando es su propio beneficio y son instrumentos del diablo para traer destrucción, condenación a través del engaño. Uno puede saber que realmente el Señor estaba hablando acerca de los líderes religiosos cuando Él habla acerca de los ladrones. Y en nuestro tiempo podemos entender como todos aquellos pastores que han caído en la codicia y hacen mercancía de las personas, como también estaba escrito. El apóstol Pedro habló sobre esto, Pablo también habló sobre esto, de cómo el evangelio se iba a convertir en un negocio. Y es una realidad en el tiempo presente. Ahora, podemos saber que en el tiempo en el que el Señor Jesús habló esto, se estaba refiriendo a los fariseos. Lucas capítulo 11, verso 52. Ahí está escrito lo siguiente: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entraron y a los que entraban se lo impidieron. Vean el señalamiento que Jesús hace. Han quitado la llave de la ciencia, el conocimiento, la revelación doctrinal. El conocimiento del Dios verdadero fue sustituido por conocimiento humano, y eso es lo mismo que sucede ahora. Los mandamientos de Dios fueron sustituidos por mandamientos de hombres. Es lo mismo que sucede ahora. Tenemos tantas iglesias legalistas como también tenemos tantas iglesias modernas. Los intérpretes de la ley son los que cambiaron la ley en el tiempo de Jesús. Los predicadores, los apóstoles modernos, los maestros modernos son los que tuercen las escrituras y predican cada cosa. Y hay muchas veces multitudes, miles de personas diciendo amén a toda esa enseñanza errónea. Y Jesús dice, si ustedes quitan la llave de la ciencia, no van a poder entrar y tampoco van a permitirles a otros que puedan entrar. Jesús está como siempre o como casi siempre hablando de una manera figurada. Quitar la llave del conocimiento. Anular la revelación divina es una de las estrategias del diablo para que la gente se pierda. Mire, el diablo no solamente va a tratar de que la gente se desanime a través de las tribulaciones, las pruebas, las aflicciones y todo aquello que no comprende por qué viene, aunque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, sino que el diablo va a tratar de usar las distracciones, las tentaciones, los placeres, el pecado, porque el diablo sabe que la paga del pecado es muerte. Y si enreda al creyente en el pecado, sabe que el creyente que está sembrando para su carne va a cosechar muerte. Así que al diablo le interesa el poner tentaciones, por eso es que él es el tentador, para distraer al creyente, para poderlo hacer caer en el pecado. Entonces tenemos que el diablo va a usar las aflicciones, va a usar las tentaciones, pero también al diablo le interesa y le funciona usar las doctrinas de demonios, las falsas enseñanzas, para confundir a la gente y que la gente diga, es que yo ya no sé qué creer. Muchísimas personas piensan de esa manera. Todos dicen que son la iglesia verdadera, yo no sé a quién creerles. Es que no se trata de poner nuestra confianza en la iglesia, sino en Jesús. Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección. Y no tenemos que predicar iglesia, ni defender iglesia, ni denominación. Tenemos que predicar y presentar a Cristo. Pero el diablo también va a utilizar entonces toda esa confusión religiosa
toda esa confusión doctrinal. Pero el diablo también va a usar la vida de aquellos que estamos perseverando en el Evangelio, que con luchas, con dificultades propias, causadas probablemente por las maldiciones en las que nosotros nos metimos cuando no éramos cristianos y han traído consecuencias a nuestra vida, y aún ya siendo cristianos no vivimos como el mundo espera. El diablo va a usar eso como un pretexto para que otros no se acerquen a Jesús. Y al final lo único que van a lograr es terminar perdidos. Mucha gente dicen que no quieren ser cristianos porque tienen malos testimonios de los creyentes, o de sus vecinos, o de sus familiares que son cristianos. Pero ellos ignoran las luchas, ellos ignoran las presiones, ellos ignoran los problemas que estas personas tienen. Pero el diablo logra su propósito. Mientras la gente, y esto incluye a otros cristianos, ponen su mirada en cristianos que no están caminando bien según ellos, lo que están obteniendo es alejarse de Dios, alejarse de su palabra, alejarse de la puerta, y no van a entrar en el reino. Porque en lugar de poner sus ojos en Jesús, están poniendo su mirada en sus familiares que según ellos no están caminando correctamente. Cuando ellos están teniendo sus propias luchas contra las tentaciones, contra las tribulaciones, de mantenerse en la sana doctrina. Y es por eso que el apóstol Pablo nos amonesta a que prosigamos con paciencia nuestra carrera, despojándonos de todo peso, todo aquello que nos estorba, todo pecado, y poniendo los ojos en Jesús. Pastores han caído y juntamente con ellos caen otros creyentes o muchos creyentes por no poner su mirada en Jesús. Pero entendamos entonces en esto que el diablo va a tratar de que la gente no alcance la salvación. Y por eso es que al diablo le interesa el poder poner en la mente de las personas como un obstáculo la vida que otros tienen, la confusión religiosa que existe en este tiempo, las tentaciones y el placer del pecado, y las aflicciones y los sufrimientos que no logran entender. Pero cuando alguien ha decidido, como el apóstol Pablo, vivir con su confianza puesta únicamente en el Señor, nada va a moverlo, nada va a sacudir su vida. Y es que nosotros tenemos que estar plenamente fundamentados sobre esta verdad. En el capítulo 10, en el versículo 9, el Señor Jesucristo ahora dice, o Él declaró: yo soy la puerta. Mire, la puerta no es la iglesia, la puerta no es su pastor, la puerta no son sus familiares cristianos, la puerta es Jesús. El que por mí entre va a ser salvo, va a entrar, va a salir y va a hallar pastos. Creo que esta declaración es causa de gozo para todo verdadero creyente, para todo aquel que puede proclamar y decir: bendito sea Dios, que yo encontré la puerta de la salvación, la puerta de la bendición. Yo he encontrado la puerta para el reino, he encontrado la puerta para la vida eterna. Este verso, que es el tema de este día, es un verso que nosotros podemos utilizar y proclamar continuamente cuantas veces podamos, porque la gente necesita saber que Jesús es la puerta y el que entra por él, este va a ser salvo. Así que el Señor Jesucristo hace esta declaración insistente: yo soy la puerta. Y nosotros podemos gozarnos de saber que cuando Él está hablando de la puerta, está hablando del acceso hacia el reino. Porque aquí, contrario a la idea anterior que el redil representaba a Israel y que en nuestro tiempo representaba o representa a la iglesia, ya aquí es mucho más amplio. El redil representa al reino. Jesús es la puerta para entrar al reino. Bueno, de hecho, es la única entrada al reino. Y esto es sumamente importante de recibirlo, creerlo, recibirlo para poder vivirlo. Porque esto se aplica aún acá en la tierra. ¿Cómo puedo mostrarle esto? Dice: el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que es posible entrar y desde ya el poder disfrutar de encontrar pastos.
poder volver al lugar de descanso, volver a salir para seguir encontrando alimento. No está hablando únicamente bajo un enfoque futuro y del reino, como yo muchas veces trato de enfatizar. El reino fue acercado por el Señor a nosotros. Ya somos ciudadanos del reino. Ya podemos recibir los beneficios del reino. No tenemos que esperar a que el reino sea establecido para poder disfrutar de los beneficios del reino, de las leyes del reino, ni caminar según los principios del reino. Ya es posible entrar en el reino y entonces tener esta posición privilegiada de ser guiados, de ser pastoreados, de ser alimentados por Dios. Ahora yo me pregunto y quisiera que usted se preguntara, ¿y usted está siendo pastoreado por Dios? ¿Está encontrando el alimento? ¿Está encontrando la bendición? ¿Está usted recibiendo la guianza? Porque el pastor va delante de las ovejas le siguen. ¿Hacia dónde? Hacia donde hay pasto, hacia donde hay agua, hacia donde hay sombra. Todo creyente verdadero, guiado por Dios, guiado por el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, aún acá en la tierra, antes de que el reino sea establecido, puede tener este estilo de vida. Entra y sale del redil. Disfruta del descanso, de la protección, de la seguridad de ser parte del reino. Disfruta de la posición de hijo, de heredero, de coheredero juntamente con Cristo. Disfruta de la guianza que le permite encontrar pastos, encontrar alimento, recibir bendición. Por esto es que el Señor Jesús sintió compasión por la gente, que eran como ovejas sin pastor, porque los vio desamparadas, los vio sin protección, sin seguridad. Y qué triste realmente es cuánta gente vive en el mundo sin esperanza, en los vicios, en la ignorancia, en la esclavitud, en los sufrimientos, y no saben que su vida presente puede ser cambiada. Y qué triste es que algunos logran acercarse a la iglesia, pero no se comprometen, no se deciden de corazón, como Elías les dijo a los israelitas. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. Y si Baal es el Señor, pues síganle. Lamentablemente muchos creyentes no se comprometen a una entrega verdadera y no están encontrando pastos, no están disfrutando de la bendición, no han sido sinceros en su entrega, en su compromiso, en su seguir al Señor, y entonces tienen que rebuscarse, tienen que afanarse y luchar contra la pérdida, tienen que estar continuamente padeciendo necesidades y dificultades porque no están siendo pastoreados. Pero el que entendió que Jesús es la puerta, el que entiende que aquí el redil es el reino y ha entrado en el reino, el que entiende que Jesús es el buen pastor, como continúa más adelante Jesús en su declaración, va a ser pastoreado, va a ser guiado hacia la bendición, porque eso es lo que el pastor hace con sus ovejas. Guía a las ovejas hacia el lugar de reposo, hacia el lugar donde puede ser saciado, hacia el lugar de seguridad, siendo protegido de los peligros. Ahora, contrario a esto, en el verso 10, Él quiere pasar, el Señor Jesús quiere pasar de la ilustración que está dando de que Él es la puerta hacia una identidad personal relacionada con el pastor. Entonces, en el verso 10, un texto que nosotros usamos y entendemos que se refiere al diablo, el Señor hizo esta declaración: el ladrón no viene, o sea que el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón nunca anda por ahí simplemente de visita o con otro propósito. No, cuando el ladrón aparece es para hurtar, es para matar, es para destruir. Y sí podemos entender que aquí se refiere definitivamente al diablo, al engañador, al homicida, al tentador, que viene para robar la fe, viene para robar la salud, viene para robar las finanzas, viene para destruir las familias, destruir los hogares, viene para quitar la vida. Entonces, el diablo es la referencia directa al ladrón, pero esto incluye también a todos sus instrumentos, los hijos del diablo,
todos los mentirosos, a la gente que el diablo utiliza como asesinos, a la gente que el diablo levanta para engañar y para traer sufrimientos a las personas. Ahora, el Señor Jesús, en contraposición de la naturaleza, actividad e identidad del diablo como ladrón, Él dice, pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Es una bendición poder comprender esto espiritualmente. El diablo viene para quitar la vida, pero Jesús vino para darme vida. Me conviene seguir a Jesús. Va a traer beneficios a mi vida porque Él vino para dar. El diablo viene para quitar. Hay muchos cristianos que están experimentando literalmente que el diablo está destruyendo sus vidas, que el diablo está destruyendo todo aquello que les ha costado edificar. El diablo les está robando lo que tienen. Pero qué bueno es cuando nosotros tenemos y mantenemos esa confianza en el Señor y tenemos su respaldo, que Él puede reprender al devorador por nosotros. Y si hay pérdida, Dios todavía puede manifestarse en nuestra vida como el que restituye. Qué bueno es vivir por fe, porque cuando vivimos por fe no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. No depende de nuestras capacidades, ni de nuestras amistades, ni de nuestros contactos. Depende del Dios de los cielos, como está escrito. Mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Es una bendición realmente y es necesario poder entenderlo y tomar la decisión de vivir en esa comunión, de seguir, de oír la voz del pastor para ser guiados hacia lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23, donde nos pueda hacer descansar junto a aguas de reposo. Ser guiados por Dios en un mundo lleno de maldición, de violencia, de injusticia, de maldad. Ser guiados por el Señor. Así que Él va a introducirse a través de esto como el buen pastor, y eso lo encontramos en el verso 11. En el verso 11, después de haber declarado que Él era la puerta, lo cual lo hizo en el verso 7 y en el verso 9, ahora en el verso 11 dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué Él puede proclamar que Él es el buen pastor? Como dice la segunda parte, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que hay pastores, malos pastores y hay un buen pastor. Y el buen pastor es Jesús, el que da su vida por las ovejas. En un sentido de imitación, el apóstol Pablo dijo, yo con el mayor placer me gastaré lo mío y aún a mí mismo me gastaré por amor de ustedes. Pablo estaba imitando al Señor Jesucristo en su entrega. Pablo estaba imitando la vida, el ministerio del Señor Jesucristo al sacrificarse, negándose a vivir su vida, pudiendo tener planes y propósitos personales. Él dijo, yo no estimo la vida preciosa para mí mismo, sino que él lo que quería era agradar a Dios, terminar su carrera con gozo, y él al final cumple aquello que había determinado en su corazón, una entrega completa. Así que Pablo imita al Señor en esa condición de un líder que se sacrifica, que se esfuerza por las ovejas. Y en este caso que da su vida por las ovejas. Y todo pastor que en un ambiente de persecución, de peligros, está cuidando al rebaño del cual Dios le ha hecho responsable. Todo pastor que en esas naciones donde hay limitaciones económicas y que con grandes dificultades, pudiendo ellos simplemente ocuparse de su propia vida, siguen gastándose y ocupados en el ministerio, son imitadores del buen pastor. Yo creo que a la mayoría de nosotros no nos corresponde o no nos toca ese padecimiento de tener que dar la vida por las ovejas. Y eso es lo que hace que este grupo sea reducido a aquellos que en un ambiente de persecución religiosa son asesinados, por ejemplo, pero siguen aún después de muertos siendo ejemplo para su rebaño. Ahora, en el contexto y limitándonos a lo que Jesús estaba hablando, Él dice, yo soy el buen pastor. Y Él estaba anticipándose que Él iba a dar su vida por las ovejas, contrario al ladrón que viene para robar o quitar la vida. Contrario a los falsos pastores que se aprovechan de la gente, que prácticamente extorsionan a la gente, a los líderes religiosos que han abusado y que han engañado a la gente. En el verso 12, Jesús habla acerca de los asalariados y hay que entender esto. ¿Por qué?
Muchas personas tienen un concepto equivocado con respecto a esto, incluso para ofender a las personas que viven dedicadas a la predicación del Evangelio. Porque esta palabra asalariado nos habla de alguien que está realizando una tarea a causa de que está recibiendo dinero. Pero por el otro lado, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento establece que el obrero es digno de su salario. Entonces hay que separar el término asalariado como una manera despectiva de referirse a alguien que no tiene un corazón correcto y que está realizando una tarea de pastorear, de cuidar de la gente, pero lo hace mientras está recibiendo beneficio. Lo hace mientras está aprovechándose de su cargo o de su posición, pero que cuando hay peligro, cuando su vida se encuentra amenazada o cuando su condición personal se va a ver afectada, entonces va a abandonar el rebaño. Contrario al hecho de la realidad de la cual el apóstol Pablo hablaba diciendo que él tenía derecho, pero que no se había aprovechado de eso, de vivir del evangelio. Porque Dios ordenó que el que predique el evangelio viva del evangelio. Y es así entonces, y más en este tiempo que a muchos pastores les ha tocado, a mí en varias etapas, el trabajar mientras están llevando a cabo la tarea de pastorear. Muchos de mis amigos, pastores en los Estados Unidos, pastores acá en El Salvador, trabajan para producir las finanzas para sus familias, para sostener a su esposa, sus hijos, juntamente con la tarea de pastorear, por causa de que no existe la posibilidad de ser sostenidos completamente por la iglesia. En lo particular, yo he sido sostenido por años por la congregación y eventualmente he tenido que trabajar para poder levantar o producir recursos personales. Entonces aclaremos esto, un asalariado es una forma despectiva que el Señor Jesús está ocupando aquí, refiriéndose a personas sin el corazón correcto. Y como dice el verso 13, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas cuando ve venir al lobo. Entonces deja las ovejas, huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero hay que separar ese contexto de la realidad que estaba escrita en la ley cuando dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Y Pablo dice, bueno, ¿y Dios estaba interesado en los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? Y Pablo aclara, pues por nosotros lo dijo. Porque el pastor, el obrero, es digno de su salario. Y eso no lo convierte en un asalariado, en el término despectivo. Lo que realmente convierte a una persona en asalariado es la actitud del corazón revelada en el verso 13. No le importan las ovejas, le importa su condición personal, le importa su beneficio económico. Entonces los asalariados son todos los negociantes del evangelio. Son todos los falsos ministros que han ocupado esto como una profesión o como una manera de vivir. Y son también algunos que quizá comenzaron bien, pero cayeron en la codicia, cayeron en la avaricia y terminaron mal, enfocados únicamente en su bienestar económico, exigiendo el dinero de las personas a las que estaban pastoreando, poniendo mecanismos o esquemas para que la gente no deje de dar, aunque estén en necesidad, presionándolos con argumentos como por ejemplo de que si alguien no diezma se mete bajo la maldición y hasta en el extremo que en realidad está negando su fe y que no piense que va a ser salvo. Gente que va a manipular, gente que va a convertir el mensaje de salvación en un mensaje de prosperidad para promover la codicia, para poder promover la avaricia de las personas. Así que el Señor Jesús habla acerca de Él como el buen pastor en contraposición del asalariado. Y al igual que lo hizo con su declaración de que Él es la puerta, como ya lo mencioné en el verso 7 y en el verso 9, en el verso 11 Él dice, yo soy el buen pastor, y lo repite en el verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mire, el Señor conoce quiénes son sus ovejas. Hay un montón de gente diciendo que son cristianos,
Pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Hay muchos tipos de cristianos ahora. Cristianos modernos, cristianos legalistas, cristianos mundanos, cristianos que corren según las influencias de la moda, de los amigos. Pero el Señor conoce, así como yo conozco quiénes son mis hijos, el Señor conoce quiénes son sus ovejas. Y dice, y mis ovejas me conocen. Hay una relación personal. En el verso 15 él trata de aclarar cómo existe esta relación personal de una manera tan cercana. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Leámoslo en el sentido correcto, completo. Yo conozco mis ovejas, las ovejas me conocen a mí, yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí. Entonces él está hablando de una relación personal donde Dios conoce quiénes son los suyos. Y aquellos que son parte del pueblo de Dios reconocen quién es su Dios. Ningún verdadero creyente, ninguno que ha nacido de nuevo y puede invocar a Dios como Padre, va a ser confundido posteriormente y alejado de Dios para poder invocar otra divinidad. No, si usted conoce quién es su pastor, usted va a permanecer en esa relación, en esa dependencia. Usted no va a oír la voz del extraño. Usted no va a ser engañado por un líder religioso. Usted va a ser cuidadoso y no va a ser impresionado por ningún gran apóstol de fama internacional. Usted no va a ser impresionado o presionado por la autoridad de sus padres y las tradiciones legalistas de ellos. No, usted va a seguir la voz de Jesús. Usted va a vivir según las enseñanzas de Jesús, no de su denominación, no de su congregación que pretende tener revelación por medio del profeta, por medio del vaso, por medio del ministro ungido, por medio del apóstol. No, Jesús es el buen pastor, Él es la puerta. Cada verdadero creyente va a estar fundamentado y cimentado sobre estas dos verdades. Ahí tenemos que fundamentarnos nosotros, permanecer firmes y proclamarlo. El Señor Jesucristo continúa en el verso 16 diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor Jesucristo estaba hablando de nosotros los gentiles. Recuerde que el contexto aquí es Israel. Es Israel al quien se le considera el redil, el lugar de seguridad en aquel momento. Como aplicación espiritual, el redil es la iglesia, el lugar donde la gente tiene que estar segura. Ya en la aplicación de la segunda parte de la exposición de la palabra, el redil es el reino. Jesús es la puerta para entrar en el reino, para entrar en la eternidad, para entrar en la gloria. Pero Jesús no solamente se proclamó ser la puerta de acceso, sino que también él proclama ser el buen pastor. Y él, hablándole a los judíos, les dice, yo tengo otras ovejas que no son de esta nación, no pertenecen al pueblo judío. Aquellas también las debo de traer y van a oír mi voz y va a haber un rebaño y va a haber un pastor. Y es que Pablo habla de esto en la carta a los Gálatas, que Jesús, a través de su sacrificio, ha hecho de ambos pueblos un solo pueblo, derribando las enemistades. Ya no hay judío ni gentil, ahora hay hijos de Dios. El pueblo que ha sido redimido, los que han sido justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Como dijera el apóstol Pablo, nosotros siendo judíos de nacimiento y no pecadores como los gentiles, ellos se creían ser un pueblo especial porque eran el pueblo del pacto, el pueblo que conocía y recibió la ley del Dios vivo. Pero los gentiles, naciones paganas, pecaminosas. Pero Pablo dice, nosotros hemos tenido que creer en Jesucristo para ser justificados. Allí es donde hay un solo rebaño. El rebaño de los justificados. Judíos, alemanes, holandeses, brasileños, americanos y de toda nación. Un solo rebaño, un solo pastor. Porque en el contexto de que el Señor estaba hablando de Israel, Él les dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Así que ahora nosotros somos parte del rebaño, como dice en Jeremías. Él dice que Él es el pastor y que el rebaño, ustedes, ovejas mías,
hombres sois, dice el Señor. Así que hay un solo pastor, hay un solo rebaño. Y el verdadero creyente, el que es verdaderamente una oveja y que tiene esa relación con Jesús, no va a oír la voz del mundo, no va a oír ni recibir la influencia de las amistades, no va a ser engañado por un líder religioso, va a detectar, ese no es un instrumento de Dios, no es un hombre o una mujer de Dios, va a poder discernir la voz de Dios. Yo he mencionado esto con anterioridad. En este momento, en este tiempo en que vivimos, donde se ha levantado una convulsión social, donde la línea de autoridad está siendo quebrantada, ya no hay poder de parte de los padres para castigar a los hijos, disciplinar a los hijos por causa de los derechos que estos tienen. Ya no existe una posición de la mujer respetando al hombre, ya no existe una posición de la mujer de sujeción al hombre, con esto del feminismo, con este asunto del aborto, con este asunto de la identidad de género. El mundo está desviándose hacia la destrucción y se han levantado varias mujeres predicando de una manera que no revela que tienen el Espíritu de Cristo, predicando rebelión, predicando una actitud de levantarse, y todo eso es parte de la confusión en la cual las verdaderas ovejas van a tener cuidado de no escuchar la voz del extraño, de no seguir al extraño, sino asegurarse que es la voz del pastor, es lo que enseñó el buen pastor Jesucristo. Finalmente, el Señor establece un fundamento sobre la relación, esa relación misteriosa y difícil de comprender, cuando Él menciona, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Está hablando acerca de la obediencia, la sujeción, porque Él, siendo la manifestación de Dios mismo, Él y el Padre son uno, pero el Padre le ama, está agradado con Él, porque Él está dispuesto a obedecer y cumplir el sacrificio, aunque es Dios mismo manifestándose en la carne. Por eso dije, difícil de entender, como dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero concluyendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y concluyo con esto. Esto nos habla de la autoridad de Cristo. Esto nos habla de la divinidad de Cristo. Mahoma no podía decir esto. Buda no podía decir esto. Nadie más ha podido decir esto. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me quita la vida. Yo la pongo porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Esto nos habla de la divinidad de nuestro Señor. Así que, hermanos, recibamos, establezcámonos y proclamemos: Jesús es la puerta. Jesús es el buen pastor. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la manifestación de Dios en la carne. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él revela su divinidad cuando Él dice: tengo el poder para poner mi vida, tengo el poder para poder volver a tomar mi vida. Nos afirmamos en estas verdades, continuamos en las declaraciones que el Señor Jesús hizo y hacemos eco al llamamiento, a la exhortación que Él mismo hizo. Creen en Dios, crean también en mí. Aclarando que no solamente basta con aceptar que esto es verdad, porque el creer significa seguirle, significa obedecer su palabra. El creer significa el poder procurar agradarle, procurar obedecerle, procurar que hagamos las cosas que son agradables delante de Él. Que Dios continúe dándole conocimiento y revelación de su palabra y usted tome su responsabilidad de poder permanecer cerca y atento a la voz de su pastor, Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos.